Buen día con cada uno de ustedes. Continuamos con las lecciones acerca de hacer amigos para Dios. En esta ocasión abordaremos el tema ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Recordemos que cada persona es diferente una de la otra. No hay dos personas iguales. El versículo con el cual vamos a acompañarnos a lo largo de este estudio dice: y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Este es el propósito de Dios, fue el propósito de Jesús al inicio de su ministerio, hacer de sus seguidores pescadores de hombres. ¿Cómo veía Jesús a las personas? Los miraba con ojos compasivos. Veía en cada persona alguien a quien salvar. Los veía tal como serían si aceptaban su salvación. Para Jesús cada persona era valiosa y distinta. Por ello, no trataba a todos por igual, ni menospreciaba a nadie. Aprendamos a tratar a los demás como Jesús los trató. Aprendamos a ver a las personas a través de sus ojos. El segundo toque. Veamos nuestra primera historia, nuestra primera lección de cómo veía Jesús a las personas. Marcos 8:22 en adelante nos cuenta esta historia. Y vino a Betsaida, y le traen un ciego y le ruegan que le tocase. El ciego necesitaba de amigos que los llevasen a Jesús. El ciego no podía ir por sí solo. El ciego tuvo amigos que lo llevaron y rogaron por él. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos y poniéndole las manos encima, le preguntó si veía algo. Y él mirando dijo: veo los hombres, pues veo que andan como árboles. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Este es un milagro especial en varios sentidos. Primero, unos amigos llevan al ciego y le ruegan a Jesús que lo sabe. Segundo, Jesús lo lleva aparte. Tercero, tras un primer toque le pregunta si ve algo. 4, el ciego ve hombres como árboles. Y quinto, un segundo toque sana al fin al ciego. El ciego no creía en Jesús, pero sus amigos sí. Jesús usó 2 toques para sanarlo. Muchas personas nunca vendrán a Jesús a menos que alguien que tenga fe los traiga. Esa es nuestra tarea, esa es tu tarea, mi tarea. A veces necesitamos un segundo toque de Jesús para ver con claridad las cosas espirituales. Jesús trató de una forma muy particular a este ciego. No encontramos otro registro donde Jesús haya sanado en 2 toques. El ciego de Betsaida necesitó de amigos para llegar a Jesús.
con seguridad que hay muchos ciegos físicos y espirituales en derredor nuestro que necesitan de nuestra ayuda, de nuestros ruegos para llegar a Jesús. Una lección sobre aceptación. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Esta es la historia de la mujer samaritana. Una mujer de mala reputación. Una mujer que necesitaba el silencio para poder ir y hacer sus actividades. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Era como el mediodía. Según los registros, era la hora cuando nadie salía por el exceso de calor que había. Y la mujer iba a esa hora al pozo para sacar su agua, para no ser visto mal por nadie. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Cómo abordar a personas que se consideran nuestros enemigos? ¿Cómo llegar con el mensaje a gente que no nos quiere? Jesús nos muestra la lección. En lugar de ponerse a discutir con la samaritana, en lugar de ponerse a explicar por qué la rivalidad, por qué, Jesús simplemente le respondió y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús fue directamente con el mensaje. No perdió el tiempo en vanas discusiones. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer no entendía el mensaje. Jesús estaba usando una figura muy conocida por ella, el agua. Había ido por agua. Y Jesús le dice: si yo te diere de beber, no tendrías sed jamás. Y ella le dice: Señor, dame esa agua. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Hay mucha gente que necesita de Dios, pero no entiende el mensaje. Hay mucha gente que está buscando a Dios, como esta mujer, pero no entiende el mensaje. Jesús le habló, Jesús se reveló a ella. Y entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, vete a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Las relaciones entre judíos y samaritanos eran muy tensas. Generalmente los judíos preferían dar un rodeo en su camino de Judea a Galilea para no tener que pasar por territorio samaritano. Revisemos un poco nuestra vida. No vaya a ser que
estemos actuando como los judíos en aquel tiempo, tratando de alejarnos de los pecadores, de aquellos a quienes nosotros consideramos indignos. Pero los ojos de Jesús veían más allá de la raza, la cultura, el sexo, la religión de una persona. Sabía que en Samaria había personas necesitadas de la salvación y era su deber ir a buscarlas. Al mirar a través de los ojos de la compasión divina, se derriba toda barrera que nos separa de las personas. Vemos en ellas candidatos al reino de los cielos. Esto no significa que compartamos o aceptemos sus ideas políticas o religiosas. Significa que las amamos y deseamos lo mejor para ellas. Jesús fue a buscar a la samaritana, sin importar lo cansado que estaba, ni la hora, por más difícil que era. No era fácil salir al mediodía. Hacía demasiado calor. Pero él sabía que podía encontrar a una persona que estaba buscando al Cristo. Y que esta mujer se convertiría en una mensajera. Ella llevó el mensaje a su pueblo. Aún entre los enemigos, aún entre aquellos que no nos quieren, hay gente que está buscando la verdad, está buscando al Cristo. Comienza donde estás. Juan 1, 40-41 registra la historia de Andrés y su hermano. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Luego encontramos otra historia en el mismo libro de Juan, en el capítulo 6, versículos 5 y 6. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía qué había de hacer. Jesús le había puesto en apuros a Felipe, pero ahí estaba Andrés, estaba escuchando. Entonces Andrés fue e hizo algo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Andrés. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. Jesús hizo el milagro, pero los discípulos se encargaron de repartir los panes y los peces. Jesús está dispuesto a derramar su poder, sus dones, sus talentos, pero somos nosotros los que tenemos que llevar el mensaje de salvación a las personas. Otra historia donde encontramos en acción a Andrés y a Felipe. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Allí estaba Andrés, presto a ayudar a su amigo Felipe, así como en la ocasión anterior lo sacó de apuros. Fueron donde Jesús para hacer presente el pedido de los griegos. Al despedirse de los discípulos, Jesús les encargó que predicasen el Evangelio en círculos cada vez más amplios, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un caso de esta táctica la tenemos en el apóstol Andrés, al comenzar por presentar a Jesús a su hermano. En otra ocasión hizo amistad con un muchacho y por este medio Jesús hizo un milagro. Adquirió facilidad para tratar incluso con los desconocidos.
como el caso de los griegos que buscaban a Jesús. Su ejemplo nos enseña una manera efectiva de tratar almas a Jesús, construir relaciones afectuosas con las personas. Hay que saber tratar con la familia como Andrés, con su hermano Pedro. Hay que saber tratar con las personas que no son de nuestra edad, como Andrés con el niño. Hay que saber tratar con las personas que tienen culturas diferentes, que tienen forma de pensar diferente, como los griegos. Hay que aprender a ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Andrés sabía qué hacer con su hermano, con el niño y con los griegos. Felipe sabía que podía contar con él y entonces fue y buscó. Andrés y Felipe sabían que había que llevar a las personas hacia Jesús. Lidiar con personas difíciles. A la mayoría nos gusta evitar a las personas difíciles. La mayoría preferimos mantenernos lejos. Hoy en día se escucha mucho aquello de personas tóxicas. Y posiblemente aquí vamos a encontrar una lección de cómo tratar a las personas difíciles. Mateo 4, 18 y 19 dice: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Dios nos conoce tal como somos. Lee nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Jesús como tal sabía quién era Pedro. Sabía que era una persona difícil. Pero Jesús llamó a Pedro porque Él veía en él un potencial. Él sabía que Pedro se convertiría en un gran mensajero de su palabra. En otra ocasión encontramos a Jesús frente a un fariseo, a un hombre que va simplemente para probar, simplemente para saber, a ver qué tanto sabes. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Este fariseo había presenciado cómo Jesús había respondido a los saduceos en cuanto a la resurrección, y ahora le pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento? Jesús no se pone a discutir. Jesús no tenía la costumbre de ponerse a discutir, de perder tiempo en vanas discusiones. Simplemente le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. ¿Cómo tratar con las personas difíciles? Necesitamos presentar el mensaje aún a aquellos que vienen simplemente a preguntar para saber si sabemos o no sabemos. Otro caso de Jesús frente a una persona difícil. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.
Este hombre estaba muriendo, estaba en el umbral de la muerte. Aún así, se atreve a pelear con Jesús. ¿Qué caso? ¿Qué diferencia con el del otro ladrón que estaba también colgado en la cruz? Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tenemos que aprender a ver a las personas a través de los ojos de Jesús. No es tiempo de discusiones, nada perdemos discutiendo. Jesús no lo hizo. No se puso a discutir, a reprender al ladrón que le injuriaba. Prestó atención al otro que quería escuchar. Cada uno tiene su oportunidad. Cada persona tiene su oportunidad. ¿Cómo trataba Jesús a las personas difíciles? Veamos algunas recomendaciones, algunas verdades bíblicas. Les escuchaba atentamente. Les formulaba preguntas. Les revelaba gradualmente la verdad. Reconocía el anhelo de sus corazones. La gente difícil, problemática, es gente sensible, es gente que necesita, es gente que está buscando. Jesús no consideraba a nadie fuera del alcance del Evangelio. Todos necesitan ser alcanzados porque Jesús murió por todos. Veía en ellos un reflejo de la gloria de la creación original. Cada uno, los de carácter difícil, las personas que simplemente se oponen porque se oponen, o las personas que aún en la muerte están ahí siempre atacando. Ellos son creación de Dios, que necesitan ser salvados. Jesús elevaba sus pensamientos para que descubriesen lo que podían llegar a ser. Les hacía ver sus virtudes, su potencial. Ver con los ojos de Jesús es ver a cada persona como un candidato al reino de los cielos y tratarlos de acuerdo con esa perspectiva para poder hacer. Debemos pedir al Espíritu Santo que nos dote de ese tipo de visión. Tratar con personas difíciles es un arte que debemos desarrollar. Jesús nos dio el ejemplo al tratar a Pedro, al fariseo y al ladrón en la cruz. No hay que evitarlos, hay que presentarlos las verdades de una manera que ellos estén dispuestos a escuchar. Percibir oportunidades providenciales. Encontramos en el libro de Hechos la historia de Felipe y el etíope. Un ángel del Señor, Hechos 26 en adelante, habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, una especie de ministro de economía, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces
Felipe escuchó la voz del Espíritu Santo. Fue donde él y vio que estaba leyendo Isaías capítulo 53. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Un hombre importante, un administrador de un rey, quería saber de Dios. Hay mucha gente que en sus casas estudia la palabra, que en sus casas ora, porque están decepcionados de las religiones, porque tienen ideas ya preestablecidas o formados por todos los dichos, y más aún hoy en día en las redes se despotrican las religiones. Entonces hay gente que está buscando saciar su necesidad espiritual. A esas personas tenemos que llegar. Dios abre puertas para la proclamación del Evangelio, brindándonos oportunidades providenciales para la testificación. En el caso de Felipe, Dios lo llevó a un lugar concreto donde él sabía que iba a pasar una persona que estaría leyendo un pasaje concreto de la Escritura y necesitaba tan solo una pequeña ayuda para entregar su corazón al Salvador. Ángeles invisibles están a la espera de guiarnos para atravesar esas puertas abiertas. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a reconocer esos momentos providenciales y que nos dé las palabras necesarias en los momentos oportunos. Hay mucha gente que está buscando a Dios, hay mucha gente que tiene sed de Dios. Leen la Biblia, no entienden como el eunuco, necesitan de nosotros. Roguemos que el Espíritu Santo nos guíe a esas personas. Felipe fue sensible a la voz del Espíritu Santo, evangelizó a un alto funcionario ávido de la palabra de Dios. Recordemos, hay mucha gente, puede ser dentro de nuestra familia, puede ser dentro de nuestras amistades, que leen, estudian, quieren conocer a Dios, que Dios nos permita llegar a ellos. En conclusión, Jesús se relacionaba personalmente con los seres humanos. Él no se alejaba ni apartaba de los que necesitaban su ayuda. Entraba en las casas de los hombres, confortaba a los tristes, sanaba a los enfermos, instigaba al descuidado e iba haciendo bienes. Y si seguimos sus pasos, debemos hacer lo que Él hizo. Debemos brindar a los hombres a la misma ayuda que Él les extendía. Debemos dar a las personas la misma ayuda que Jesús nos dio a nosotros. Mirar a través de los ojos de Jesús es entender que nuestra misión es buscar y salvar las almas, es preparar un pueblo para el encuentro con el Señor. Mirar a través de los ojos de Jesús es entender que cada persona es diferente una de la otra, que cada uno tiene una forma particular de entender, que cada uno tiene una forma particular de aceptar a Dios. Que cada una simplemente es diferente, tiene sus necesidades muy particulares. Nos vamos a encontrar con ciegos espirituales o con ciegos literalmente. Necesitamos saber cómo llevar a Jesús a las personas con discapacidad física y espiritual. Nos vamos a encontrar con gente de mala reputación, gente que cree que para ellos no está la iglesia, que para ellos no es Dios. Necesitamos aprender cómo presentar a Jesús a estas personas, hacerles comprender que para ellos también está el mensaje de salvación. Necesitamos aprender a tratar con personas difíciles, ver más allá de lo complicados que puedan ser. Quitemos un poco aquello de tóxico. Cada persona
debe ser llamado, aún las personas difíciles de tratar. Necesitamos saber tratar con las personas que simplemente se acercan para contradecir, para discutir, para pelear. A ellos también hay que presentarle el mensaje. Necesitamos oír la voz del Espíritu Santo para escuchar a estas personas, para ir a esas personas que están buscando a Dios, que son ávidos de la palabra de Dios. Necesitamos aprender a ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Amén.